María, una sola palabra, pronunciada en un jardín, al amanecer, dirigida a una mujer que creía estar hablando con un jardinero. Ese único momento se convirtió en el cimiento de la religión más grande de la historia de la humanidad. ¿Y la mujer que lo escuchó? La Iglesia pasaría los siguientes 14 siglos intentando borrar quién era en realidad. Imagina esto. Una joven entra en una lavandería de la Magdalena en Irlanda. Es 1952. Tiene 17 años y está embarazada. Las monjas le rapan la cabeza, le quitan su nombre y la ponen a trabajar lavando sábanas durante los siguientes 4 años. Nunca vuelve a ver a su bebé. La institución que la encerró llevaba el nombre de María Magdalena, porque la Iglesia decía que la Magdalena había sido una prostituta. Pero María Magdalena nunca fue una prostituta. Eso fue un error cometido por un papa en un solo sermón en el año 591 después de Cristo. Y hubo que esperar hasta 2016 para que el Vaticano lo corrigiera oficialmente. Mientras tanto, 30.000 mujeres pasaron por instituciones que llevaban su nombre y estaban construidas sobre una mentira. Entonces, ¿quién era ella en realidad? ¿Y qué ocurrió después de que se convirtiera en la primera persona de la historia en anunciar la resurrección de Jesús? Esta es su historia jamás contada. La verdadera María Magdalena, la que realmente describen los evangelios, no se parece en nada a la mujer que la Iglesia inventó. Veamos lo que los evangelios realmente nos dicen. Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 3. Esta es la primera vez que María Magdalena aparece por su nombre. El pasaje dice que Jesús recorría ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Los 12 apóstoles estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana, y muchas otras que los ayudaban con sus propios recursos. Eso es todo. Esa es su presentación. Venía de Magdala, una próspera ciudad pesquera en la orilla occidental del mar de Galilea. Había sido liberada de 7 demonios y financiaba el ministerio de Jesús con sus propios medios. Este último detalle es importante. Nos dice que tenía recursos. No era una indigente ni vivía al margen de la sociedad. Era una mujer con cierto nivel económico que decidió usar lo que tenía para seguir y apoyar a Jesús. Ahora, los 7 demonios. Necesitamos hablar de lo que eso significaba realmente en el siglo I. En el mundo antiguo, la posesión demoníaca era la explicación para una amplia variedad de condiciones, desde enfermedades graves y epilepsia hasta trastornos mentales y dolor crónico. El texto no especifica qué experimentó María, solo que fue algo severo. El 7, en la numerología judía, representa la totalidad. Así que 7 demonios probablemente significaba que sufría algo profundo y devastador. Y Jesús la liberó de ello. Los arqueólogos han excavado Magdala y lo que encontraron nos dice mucho. La ciudad tenía una importante industria de procesamiento de pescado. El pescado seco y salado de Magdala se exportaba por todo el Imperio Romano. La ciudad también tenía una sinagoga, una de las más antiguas jamás descubiertas en Israel, con impresionantes tallas en piedra. No era un lugar remoto y olvidado, era un centro comercial próspero. Si María venía de Magdala y tenía recursos propios, probablemente pertenecía a una familia vinculada a este floreciente comercio pesquero. Pero lo que hizo después es lo que hace que su historia destaque. Esa experiencia de liberación transformó claramente su vida. No se limitó a dar las gracias y volver a casa. Lo dejó todo atrás y lo siguió. Se convirtió en una de sus discípulas más dedicadas, viajando con su grupo por toda Galilea y Judea.
Que mujeres viajaran con el grupo de un rabino era algo muy inusual en el judaísmo del siglo I. No estaba prohibido, pero llamaba la atención. Que María Magdalena dejara su hogar, su comunidad y posiblemente su sustento para seguir a un predicador itinerante, nos dice algo sobre la profundidad de su experiencia. Fuera lo que le había sucedido, fuera lo que representaban aquellos 7 demonios, su encuentro con Jesús fue tan transformador que reorganizó toda su vida en torno a él. Tampoco iba simplemente de acompañante. Los 4 evangelios la mencionan por su nombre en la crucifixión: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la mayoría de esos relatos aparece primera entre las mujeres presentes. En los textos antiguos, la persona mencionada en primer lugar generalmente ocupaba la posición más destacada dentro del grupo. Esto no era casualidad. Los autores de los evangelios nos estaban diciendo algo. Entre las mujeres que seguían a Jesús, María Magdalena ocupaba una posición de liderazgo. Pero lo que realmente la distinguió fue lo que hizo cuando todos los demás se derrumbaron. Porque cuando llegó el momento de crisis, cuando los soldados romanos arrestaron a Jesús en el huerto de Getsemaní, los discípulos varones huyeron. Pedro negó conocerlo 3 veces. Judas ya lo había traicionado. Pero María Magdalena se quedó. Lo siguió hasta la cruz. Lo vio morir. Y estuvo allí cuando depositaron su cuerpo en la tumba. Ese tipo de valentía te dice todo lo que necesitas saber sobre quién era realmente esta mujer. Y para entender lo que sucedió después de la resurrección, necesitas sentir el peso de lo que vino antes. Es viernes por la tarde en Jerusalén. Se acerca la fiesta de la Pascua. Jesús ha sido arrestado, juzgado tanto por las autoridades judías como por el gobernador romano Poncio Pilato, golpeado, humillado y condenado a muerte por crucifixión. Los discípulos que juraron que nunca lo abandonarían, hicieron exactamente eso. La crucifixión romana estaba diseñada para ser la forma de ejecución más humillante y dolorosa que el mundo antiguo hubiera conocido. Los romanos querían que murieras lentamente, en público, y a la vista de cualquiera que pudiera pensar en desafiar su autoridad. Las víctimas podían colgar durante horas, a veces días, asfixiándose poco a poco, mientras el peso de su propio cuerpo les impedía respirar. Y allí de pie, presenciando todo esto, estaba María Magdalena. El Evangelio de Juan la sitúa al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, María, y el discípulo amado. Mateo y Marcos nos dicen que observaba desde la distancia. En cualquier caso, ella estaba allí. No huyó, no se escondió. Permaneció firme y fue testigo de lo peor que jamás había visto ocurrirle a la persona que le había devuelto la vida. Piensa en lo que eso requirió. Las autoridades romanas acababan de ejecutar a alguien por proclamarse rey. Cualquier persona asociada con él estaba potencialmente en peligro. Los discípulos varones lo entendieron, por eso la mayoría desapareció. Pero María y las otras mujeres se quedaron, ya sea porque los romanos las consideraban una amenaza menor, o porque su devoción era simplemente más fuerte que su miedo. Probablemente ambas cosas. Y hay un detalle aquí que muchos lectores pasan por alto. Las mujeres que permanecieron junto a la cruz no solo estaban presenciando una muerte, estaban realizando un acto de lealtad radical en una cultura que valoraba el honor y la vergüenza por encima de casi todo lo demás. La crucifixión estaba diseñada para arrebatar toda dignidad a sus víctimas. Quedarse al pie de una cruz significaba asociarse públicamente con alguien a quien el Estado había declarado criminal. Que las mujeres permanecieran allí no fue solo valiente, fue un acto de rebeldía. Pero la historia no termina en la cruz. Cuando Jesús murió, alrededor de las 3 de la tarde,
un seguidor adinerado llamado José de Arimatea pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo. Lo envolvió en una tela de lino y lo colocó en una tumba excavada en la roca. Y según el Evangelio de Marcos, María Magdalena y María la madre de José observaron dónde fue depositado el cuerpo. Tomaron nota de la ubicación exacta. Esto no fue una observación pasiva. Estaban planeando volver. El Sabbat impedía cualquier otra acción. La ley judía prohibía trabajar desde el viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde, así que no podía hacer nada, no podía ir a ningún lado, solo esperar, llorar, revivir las imágenes. El hombre que la había liberado de 7 demonios, que le había dado un propósito, una comunidad y esperanza, estaba muerto. Todo lo que habían construido durante 3 años de ministerio aparentemente había terminado en una cruz romana. El sábado debió ser el día más largo de su vida. No podía trabajar, no podía viajar, no podía hacer nada más que esperar, llorar y revivir las imágenes de lo que había visto en aquella cruz, y preparar las especias que necesitaría para ungir su cuerpo adecuadamente una vez que terminara el Sabbat, porque eso era lo que planeaba hacer. No iba a la tumba el domingo por la mañana esperando un milagro. Iba a despedirse. Y entonces llegó la mañana del domingo. Los 4 evangelios coinciden en este punto. María Magdalena fue a la tumba al amanecer del primer día de la semana. En Marcos y Lucas fue con otras mujeres, llevando especias para ungir el cuerpo según las costumbres funerarias judías. En el Evangelio de Juan fue sola. Los detalles varían ligeramente entre los relatos, como suele ocurrir con los testimonios de testigos presenciales, pero los hechos fundamentales son consistentes. María Magdalena estaba allí, fue la primera o una de las primeras en llegar. Piensa en cómo debió ser esa caminata. Jerusalén en la oscuridad previa al amanecer, las calles casi vacías, el peso de lo que estaba a punto de hacer presionándola con cada paso. Iba a tocar un cuerpo muerto, lo cual según la ley judía la haría ritualmente impura. Iba a una tumba sellada por la autoridad romana. Puede que ni siquiera supiera cómo iba a pasar la piedra. El Evangelio de Marcos registra que las mujeres se preguntaban unas a otras por el camino: ¿quién nos moverá la piedra? No tenían un plan. Simplemente fueron. Lo que encontró fue una tumba vacía. La piedra había sido retirada, el cuerpo ya no estaba. En el relato de Juan, que nos ofrece la versión más detallada de lo que ocurrió después, María corrió a avisar a Pedro y al discípulo amado. Ellos vinieron, miraron dentro, vieron las vendas de lino en el suelo y regresaron a casa. Pero María se quedó, permaneció fuera de la tumba, llorando. Y aquí es donde la historia da un giro que cambió la historia para siempre. Miró dentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo. Le preguntaron por qué lloraba. Ella les dijo que alguien se había llevado a su señor y que no sabía dónde lo habían puesto. Entonces se dio la vuelta y vio a alguien de pie. Supuso que era el jardinero. «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella respondió: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Y entonces él dijo su nombre: «María». Ella se volvió y exclamó en arameo: «Raboni», que significa maestro. Un nombre, una voz que conocía mejor que cualquier otra, y en ese instante el mundo entero cambió. No solo para María Magdalena, para toda la historia de la humanidad. Jesús entonces le dijo algo que tiene más peso del que podría parecer a primera vista: «No me retengas, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles». Ve y diles, esa fue la misión. El primer anuncio de la resurrección no fue confiado a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, sino a María Magdalena.
Y ese detalle importa más de lo que podrías pensar. En la sociedad judía del siglo I, el testimonio de las mujeres no se consideraba legalmente válido. Una mujer no podía actuar como testigo en un tribunal. Su palabra, a los ojos de la ley, no contaba. Y sin embargo, Jesús resucitado eligió a una mujer como primera testigo. Eligió a María Magdalena para llevar la noticia más importante en la historia de su movimiento. Piénsalo desde el punto de vista de la credibilidad. Si los primeros cristianos hubieran inventado esta historia, nunca habrían elegido a una mujer como testigo principal. Habría debilitado su credibilidad ante la cultura que intentaban convencer. El hecho de que los 4 evangelios la mencionen por su nombre es, de hecho, uno de los argumentos más sólidos que presentan los estudiosos a favor de la autenticidad de los relatos de la resurrección. Nadie se habría inventado esto. María fue a los discípulos y les dijo que había visto al Señor. Juan, capítulo 20, versículo 18. Esa es una de las frases más discretas de toda la Biblia. Entró en una habitación llena de hombres asustados y les dijo que la persona a la que habían visto morir en una cruz estaba viva, que había hablado con él, que él le había dado un mensaje para ellos. ¿Cómo reaccionaron? Lucas nos lo dice directamente. Los apóstoles no creyeron a las mujeres. Sus palabras les parecieron una locura. Pedro se levantó y corrió a la tumba de todos modos, solo para comprobarlo. Pero la reacción inicial fue de incredulidad. Y casi puedes entender por qué. Habían visto la crucifixión. Habían visto cómo bajaban el cuerpo. En sus mentes, todo había terminado. Y ahora una mujer les decía que no era así. Pero piensa en cómo se ve esta escena desde afuera. Los futuros líderes de la iglesia cristiana, los hombres que construirían la fe que hoy cuenta con más de 2.000 millones de seguidores, estaban escondidos en una habitación, paralizados por el miedo, y la persona que les trajo la noticia que lo cambiaría todo, el mensaje que se convirtió en el cimiento del propio cristianismo, fue María Magdalena. Ponte en su lugar por un momento. Había presenciado la crucifixión, había pasado el sabbat sumida en el dolor, había ido a la tumba esperando ungir un cuerpo muerto. En cambio, se había encontrado con Cristo resucitado, había recibido una misión, y ahora las personas a las que se lo contó no le creyeron. Eso requiere un tipo particular de fortaleza, el mismo tipo que ya había demostrado al quedarse junto a la cruz cuando todos los demás se habían ido. El título de Apóstola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, fue utilizado por primera vez por el padre de la iglesia primitiva, Hipólito de Roma, en el siglo III. Más tarde fue retomado por otros teólogos, incluido el gran pensador medieval Tomás de Aquino. El título reconocía algo que la iglesia entendió desde el principio. El papel de María Magdalena en la mañana de Pascua fue fundamental para todo lo que vino después. Pero aquí es donde el relato bíblico comienza a diluirse, y lo que llena ese silencio es aún más fascinante que lo anterior. Después de las apariciones de la resurrección, María Magdalena básicamente desaparece del Nuevo Testamento. No se la menciona en los Hechos de los Apóstoles, no se la nombra en ninguna de las cartas de Pablo. La última vez que la vemos en las Escrituras es en esos relatos de la resurrección. Para una figura de esta importancia, ese silencio es ensordecedor. Piénsalo. El libro de los Hechos menciona a docenas de personas por su nombre. Las cartas de Pablo hacen referencia a colaboradores, seguidores y compañeros misioneros en ciudad tras ciudad. Pero la mujer que anunció la resurrección, ni una palabra. Algunos estudiosos creen que este silencio nos dice algo en sí mismo. La iglesia primitiva estaba navegando dentro de la cultura patriarcal del Imperio Romano.
y una líder femenina destacada pudo haber sido deliberadamente minimizada en el registro oficial, mientras la Iglesia buscaba respetabilidad y autoridad institucional. Otros argumentan que María Magdalena simplemente vivió sus años restantes en tranquilidad y que no hubo nada dramático que reportar. No lo sabemos. Y esa incertidumbre ha ocupado a estudiosos, teólogos y narradores durante 2000 años. ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo pasó las décadas entre la resurrección y su muerte? Las escrituras canónicas no responden estas preguntas, pero la ausencia de información no impidió que el mundo cristiano primitivo llenara los vacíos. Y las tradiciones que surgieron son fascinantes, contradictorias y a veces profundamente reveladoras sobre las comunidades que las crearon. Vamos a rastrear cada tradición importante sobre la vida de María Magdalena después de la resurrección. Algunas de estas historias son antiguas y están bien documentadas. Otras son leyendas posteriores que crecieron a lo largo de los siglos, y al menos una de ellas podría contener un grano de verdad histórica. Pero primero necesitamos examinar las fuentes cristianas más antiguas fuera de la Biblia, porque existen textos que no llegaron al Nuevo Testamento y que pintan un retrato muy diferente del papel de María Magdalena en la iglesia primitiva. En 1945, un campesino cerca del pueblo de Nag Hammadi, en el Alto Egipto, estaba cavando en busca de fertilizante cuando tropezó con una vasija de arcilla sellada enterrada en el suelo. Dentro había 13 códices encuadernados en cuero que contenían más de 50 textos. Muchos de ellos habían estado perdidos durante más de 1500 años. Y varios de ellos mencionaban a María Magdalena de maneras que la Iglesia oficial había intentado suprimir durante mucho tiempo. Ahora, antes de entrar en lo que dicen estos textos, ten en cuenta que la Iglesia consideró estos escritos lo suficientemente peligrosos como para enterrarlos en el desierto. Solo eso ya te dice algo. El más significativo de estos es el Evangelio de María, que en realidad fue descubierto antes, en 1896, en El Cairo. Solo sobreviven fragmentos. Nos falta aproximadamente la mitad del texto, pero lo que queda cambia nuestra manera de entender la posición de María Magdalena en la iglesia primitiva. En este texto no es simplemente una testigo de la resurrección, es una líder espiritual, una maestra, alguien a quien los demás discípulos acuden en busca de orientación. Para ser claros sobre lo que este texto es y lo que no es un relato de primera mano. Probablemente fue escrito décadas después de que María Magdalena viviera. Y no fue incluido en la Biblia porque los concilios de la iglesia primitiva lo consideraron fuera de la corriente principal de la enseñanza apostólica. Pero las comunidades que escribieron y preservaron este texto claramente consideraban a María Magdalena como una figura de autoridad, y su perspectiva sobrevivió, enterrada en el desierto egipcio durante más de un milenio. El Evangelio de María describe una escena en la que los discípulos están asustados y afligidos tras la partida de Jesús. No saben qué hacer, y es María quien los consuela y fortalece su determinación. Les habla de una enseñanza privada que recibió de Jesús, una visión sobre la naturaleza del alma y su viaje después de la muerte. Los demás discípulos escuchan, la toman en serio, hasta que 2 de ellos dejan de hacerlo. Entonces ocurre algo interesante. 2 de los discípulos varones, Andrés y Pedro, se oponen. Andrés dice que no cree que Jesús hubiera compartido tales enseñanzas con una mujer. Pedro va más lejos y pregunta si Jesús realmente habló en privado con una mujer con preferencia sobre ellos. Y otro discípulo, Leví, defiende a María. Le dice a Pedro que siempre ha sido impulsivo y que si Jesús la consideró digna,
¿Quién es Pedro para rechazarla? Esa tensión entre Pedro y María va a aparecer de nuevo. Tenlo presente. Ahora bien, los estudiosos debaten la fiabilidad histórica de este texto. Probablemente fue escrito en el siglo II, décadas después de los eventos que describe. Refleja las opiniones teológicas de una comunidad particular, no necesariamente lo que realmente ocurrió, pero lo que revela es posiblemente igual de importante. Nos muestra que dentro de las primeras generaciones del cristianismo existían comunidades que recordaban a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual. Y había tensiones respecto a esa autoridad, específicamente entre su legado y el de Pedro. El Evangelio de Felipe, otro texto de Nag Hammadi, va aún más lejos. Describe a María Magdalena como la compañera de Jesús, usando una palabra griega koinonos, que puede significar socia, compañera o consorte. También menciona que Jesús solía besarla con frecuencia, aunque el manuscrito está dañado justo en el punto crucial donde podría especificar dónde. Como era de esperar, este pasaje ha generado una enorme especulación, la mayor parte centrada en si Jesús y María Magdalena tuvieron una relación romántica. Los estudiosos serios advierten que no se debe interpretar demasiado a partir de esto. El lenguaje de la intimidad espiritual en los textos cristianos primitivos utilizaba con frecuencia metáforas físicas. Un beso en muchas tradiciones gnósticas simbolizaba la transmisión de conocimiento espiritual, no afecto romántico. Pero el hecho de que estos textos eleven constantemente a María Magdalena por encima de otros discípulos nos dice algo real sobre cómo era recordada en ciertas ramas del cristianismo primitivo. Y el patrón sigue apareciendo. La Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III, registra un diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos. María Magdalena domina la conversación. De las 46 preguntas formuladas a Jesús en el texto, ella hace 39. Deja que ese número cale por un momento. 39 de 46. Jesús la elogia repetidamente, llamándola bendita entre todas las mujeres de la tierra, y le dice que su corazón está más orientado hacia el reino de los cielos que el de todos sus hermanos. El Evangelio de Tomás, otro texto de Nag Hammadi, termina con un intercambio curioso y polémico. Simón Pedro dice a los demás que María debería abandonar su compañía, porque las mujeres no son dignas de la vida. Jesús responde que Él la hará varón, para que ella también pueda convertirse en un espíritu viviente. Los estudiosos han debatido qué significa esto durante décadas. Algunos lo ven como un reflejo de la idea gnóstica de que la perfección espiritual trasciende el género. Otros lo ven como evidencia de un conflicto real entre la facción de Pedro y los seguidores de María. Y esto es lo significativo. Esa tensión entre Pedro y María Magdalena aparece en múltiples textos independientes: el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, la Pistis Sophia. Fueron escritos por comunidades diferentes, en épocas diferentes. El hecho de que todos preserven el mismo conflicto sugiere que refleja un recuerdo genuino de rivalidad dentro del movimiento cristiano primitivo. Lo que todos estos textos sugieren, independientemente de que aceptes o no su exactitud histórica, es que la influencia de María Magdalena en el movimiento cristiano primitivo fue lo suficientemente significativa como para generar su propia tradición. No fue una figura menor que cayó en el olvido. Fue alguien lo bastante importante como para que diferentes comunidades reclamaran su legado y construyeran su teología en torno a su memoria. Pero, ¿a dónde fue la mujer real después de la mañana de Pascua? Para eso, debemos recurrir a las tradiciones de las iglesias oriental y occidental, y cuentan historias muy diferentes.
En la tradición ortodoxa oriental, la historia de María Magdalena después de la resurrección es tanto específica como detallada. Según esta tradición, viajó a Éfeso, la gran ciudad en lo que hoy es el oeste de Turquía, y fue allí con el apóstol Juan y la Virgen María. Esto tiene sentido histórico por varias razones. Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, con una población estimada entre 200.000 y 250.000 personas. Tenía una amplia comunidad judía, era un centro destacado de comercio y cultura, y el Evangelio de Juan nos dice que en la crucifixión Jesús encomendó a su madre al cuidado del discípulo amado. Si ese discípulo era Juan, y si Juan finalmente se estableció en Éfeso, como la tradición antigua sugiere con fuerza, entonces es plausible que María Magdalena viajara con ellos. Las ruinas de Éfeso todavía se mantienen en pie hoy en el oeste de Turquía y te dan una idea de la magnitud de la ciudad que María habría encontrado. La biblioteca de Celso, el gran teatro con capacidad para 25.000 personas, las calles de mármol flanqueadas por columnas. Era uno de los grandes centros urbanos del mundo antiguo, y según la tradición ortodoxa, aquí es donde María Magdalena pasó una parte significativa de sus últimos años. Según la tradición oriental, María Magdalena no se retiró a una jubilación tranquila. Predicó, evangelizó, proclamó la resurrección a todo el que quisiera escuchar. La Iglesia Ortodoxa la considera igual a los apóstoles, un título de enorme importancia que la sitúa al mismo nivel que Pedro, Pablo y los otros grandes misioneros de la Iglesia primitiva. Ese título se llama Isapostolos en griego, y solo un puñado de figuras en la historia del cristianismo lo han recibido. Y luego está la historia del huevo rojo. Esta es una de las leyendas más queridas del cristianismo oriental, y aunque nunca la hayas oído, probablemente hayas visto sus efectos sin saber de dónde venían. Según esta tradición, María Magdalena finalmente viajó a Roma y consiguió una audiencia con el emperador Tiberio. Fue a contarle sobre la resurrección de Jesús. Levantó un huevo, símbolo de nueva vida, y declaró que Cristo había resucitado de entre los muertos. Tiberio supuestamente se rió y dijo que un hombre resucitando de entre los muertos era tan probable como que el huevo en su mano se volviera rojo, y según la leyenda, el huevo en su mano se tornó inmediatamente de un rojo brillante. Haya ocurrido o no esto realmente, la historia se convirtió en el fundamento de la tradición ortodoxa de teñir huevos de rojo en Pascua. Cuando ves huevos rojos en una celebración ortodoxa de Pascua, representan el testimonio de María Magdalena ante el emperador romano. La práctica ha sido documentada durante más de 1000 años. Así que la próxima vez que veas un huevo rojo de Pascua, estarás viendo una tradición que se remonta directamente a María Magdalena. La tradición oriental también sostiene que ella continuó su labor misionera por todo el Mediterráneo oriental. Algunos relatos la sitúan en zonas de la actual Turquía, otros en regiones más al este. El hilo constante es que estuvo activa, predicando, y era reconocida como una voz con autoridad en la iglesia primitiva. Según la tradición oriental más extendida, María Magdalena finalmente murió en Éfeso y fue sepultada allí. Sus reliquias fueron trasladadas posteriormente a Constantinopla en el año 886 después de Cristo bajo el emperador León VI. El traslado de reliquias era un acontecimiento importante en el mundo medieval, una señal de cuán importante era ella para la fe. El monasterio de Simonos Petra, en el monte Athos, en Grecia, afirma poseer la mano izquierda incorrupta de María Magdalena. Según los monjes, esta es la misma mano que tocó a Cristo resucitado en el jardín. Lo creas o no,
El hecho de que una de las comunidades monásticas más antiguas y prestigiosas del cristianismo atesore semejante reliquia te dice todo sobre cómo la Iglesia Oriental ve a María Magdalena. No es una nota al pie, es una figura central. Y hay otro detalle de la tradición oriental que merece atención. En algunos relatos, la predicación de María Magdalena era directa y valiente. No solo compartía el Evangelio en entornos privados, confrontaba directamente a emperadores y gobernadores. La historia de su audiencia con el emperador Tiberio, por legendaria que pueda ser, refleja el recuerdo de una mujer que nunca tuvo miedo de decir la verdad al poder. Lo había hecho en la tumba cuando se lo contó a los apóstoles que dudaban, y según estas tradiciones, siguió haciéndolo el resto de su vida. La Iglesia Oriental siempre ha mantenido una distinción clara entre María Magdalena y la mujer pecadora de Lucas capítulo 7. Nunca confundieron a las dos. Ese error fue exclusivamente un fenómeno occidental. En la tradición ortodoxa, María Magdalena siempre ha sido honrada como una discípula fiel, una predicadora audaz y una santa del más alto rango. Pero la tradición occidental cuenta una historia completamente diferente sobre a dónde fue después de la resurrección, y tiene que ver con un barco, una tormenta y la costa sur de Francia. La tradición occidental sobre María Magdalena es una de las leyendas más dramáticas y perdurables de todo el cristianismo, y se centra en un destino inesperado, el sur de Francia. Según esta tradición, que se hizo enormemente popular en la Edad Media, María Magdalena formaba parte de un grupo de cristianos primitivos perseguidos en Tierra Santa después de la resurrección. Los pusieron en un barco sin remos ni velas y los dejaron a la deriva en el mar Mediterráneo. Básicamente, los abandonaron a su suerte, sin comida, sin agua, sin forma de navegar. El grupo incluía a María Magdalena, su hermana Marta, su hermano Lázaro y varios otros seguidores tempranos de Jesús. Ahora bien, el Mediterráneo no es un cuerpo de agua tranquilo. Los marineros de la antigüedad le temían. Las tormentas podían aparecer sin aviso. La idea de que un grupo de personas en un barco sin remos pudiera sobrevivir una travesía de cientos de kilómetros es, desde cualquier punto de vista práctico, imposible. Y eso es exactamente lo que pretende la leyenda. El milagro es el mensaje. Pero en lugar de ahogarse, el barco cruzó milagrosamente el mar y llegó a las costas de Provenza, cerca de un lugar llamado Saintes-Maries-de-la-Mer. El nombre significa literalmente Santas Marías del Mar. Y el pueblo todavía celebra esta llegada cada año con un gran festival que atrae a miles de visitantes de toda Europa. Según la leyenda, después de desembarcar en Francia, el grupo se separó para evangelizar diferentes regiones. Lázaro fue a Marsella, donde se convirtió en el primer obispo. Marta fue a Tarascón, donde, según la famosa historia, domesticó a una criatura parecida a un dragón llamada la tarasca. Y María Magdalena fue a Aix-en-Provence, donde predicó y convirtió a la población local al cristianismo. Pero la parte más dramática de la historia viene ahora. Después de años de ministerio activo, María Magdalena se retiró a una cueva alta en las montañas de Provenza llamada la Sainte-Baume. El nombre proviene de la palabra provenzal, que significa cueva sagrada. Y según la tradición, pasó los últimos 30 años de su vida allí en contemplación solitaria y oración. 30 años, en una cueva. Piensa en eso un momento. Es más tiempo que la mayoría de las carreras profesionales, más que muchos matrimonios. Toda una vida de silencio y oración. La cueva en sí es real. Se encuentra a unos 1000 metros de altura en un acantilado de piedra caliza, rodeada de un bosque antiguo. Incluso hoy, la subida es exigente. En el mundo medieval,
Hacer esa peregrinación era un compromiso serio. La cueva es fresca y húmeda, con un manantial natural en su interior. Es el tipo de lugar que se siente sagrado, incluso si no crees la historia que lo acompaña. La leyenda dice que no comía nada, sostenida únicamente por ángeles que la elevaban 7 veces al día para escuchar música celestial. Su ropa finalmente se desintegró y quedó cubierta solo por su largo cabello. Los artistas medievales adoraban esta imagen y se convirtió en una de las representaciones más comunes de María Magdalena en el arte occidental. Una mujer penitente, apenas vestida, sola en una cueva, sostenida por la gracia divina. Cientos de pinturas, desde Tiziano hasta Ribera y la famosa escultura de Canova, representan exactamente esta escena. Ahora seamos claros sobre la evidencia histórica de esta historia. No existe ninguna que sea anterior a la Edad Media. Los primeros relatos escritos de María Magdalena en Francia aparecen en el siglo XI, aproximadamente 1000 años después de que ella viviera. La leyenda, casi con toda seguridad, surgió del culto medieval a los santos y del deseo de las iglesias y monasterios franceses de reclamar una conexión con figuras bíblicas importantes. Y había una razón muy práctica para querer esa conexión. La abadía de Vézelay en Borgoña afirmaba poseer las reliquias de María Magdalena desde el siglo XI en adelante. Esta afirmación convirtió a Vézelay en uno de los lugares de peregrinación más importantes de Europa. Reyes y nobles iban a rezar allí. La Tercera Cruzada fue lanzada desde Vézelay en 1190. El poder económico y político que conllevaba poseer las reliquias de una santa importante era enorme. El tráfico de peregrinos significaba dinero, influencia y prestigio. Luego, en 1279, el conde de Provenza anunció que las verdaderas reliquias de María Magdalena habían sido descubiertas en la cripta de la iglesia de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Esto desafiaba directamente la afirmación de Vézelay y redirigía el tráfico de peregrinos y los ingresos hacia Provenza. Dos regiones peleándose por los huesos de una mujer que había vivido más de 1000 años antes. Las reclamaciones rivales de reliquias se convirtieron en una disputa mayor que llegó hasta el Papa. En 1295, el Papa Bonifacio VIII falló a favor de Provenza y declaró auténticas las reliquias de San Maximín. La basílica de allí se convirtió en una de las iglesias más importantes de Francia y sigue siendo un destino de peregrinación importante hasta el día de hoy. El cráneo que se cree que es de María Magdalena se conserva en un relicario de oro en la cripta de la basílica. Los peregrinos todavía hacen fila para verlo. Una franja de lo que se dice es su piel es visible en la frente, conservada durante más de 7 siglos. ¿Es algo de esto históricamente cierto? Casi con total seguridad no, al menos no en su forma literal. No hay evidencia de que María Magdalena viajara alguna vez a Francia. Nunca se han realizado pruebas de ADN en las reliquias, o al menos nunca se han hecho públicas. Las primeras comunidades cristianas en la Galia no la mencionan. Las leyendas aparecen precisamente cuando se volvieron política y económicamente útiles. Pero el poder de la historia nos dice algo importante sobre cómo se recordaba a María Magdalena, incluso en una tradición que la confundió con una pecadora arrepentida. Siguió siendo una figura de inmensa autoridad espiritual. Las leyendas francesas le otorgaron 30 años de oración contemplativa. La convirtieron en una predicadora que convirtió toda una región. Afirmaron que los propios ángeles la sostenían. Sean lo que sean estas historias, son un testimonio de cuán profundamente el mundo medieval veneraba a esta mujer. Y la tradición sigue muy viva. Cada año, miles de peregrinos suben la montaña hasta la gruta de la Sainte-Baume.
Los frailes dominicos han mantenido una presencia allí desde el siglo XIII. Para los fieles que hacen ese viaje, no importa si la María Magdalena histórica realmente vivió en esa cueva. Lo que importa es lo que el lugar representa, una vida entregada a la devoción. La influencia de las leyendas francesas se extiende mucho más allá de Provenza. María Magdalena se convirtió en una de las santas más populares de toda la Europa medieval. Más de 100 iglesias fueron dedicadas a ella solo en Inglaterra antes de la Reforma. El Magdalen College de Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, lleva su nombre. También el Magdalen College de Cambridge. La palabra inglesa maudlin, que significa excesivamente sentimental, en realidad deriva de su nombre, de la forma en que era representada llorando en el arte medieval. Así que incluso el idioma inglés lleva su legado. Su historia también se convirtió en un tema central del arte europeo. Desde Donatello hasta Caravaggio y el Greco, los más grandes artistas de la tradición occidental pintaron a María Magdalena una y otra vez. Era representada con más frecuencia que casi cualquier otro santo. La imagen de ella sola en la cueva, con el cabello suelto y los ojos elevados al cielo, se convirtió en una de las imágenes definitorias de la devoción cristiana. Aunque los detalles históricos fueran erróneos, la verdad emocional de una mujer transformada por un encuentro divino resonó a lo largo de siglos y culturas. Pero mientras Francia construía santuarios, el mundo académico estaba desmantelando lentamente el error que había definido la identidad de María Magdalena durante más de un milenio. Durante siglos, los estudiosos habían señalado discretamente que la identificación que hizo el Papa Gregorio de María Magdalena con la mujer pecadora de Lucas 7 no tenía una base bíblica sólida. La Iglesia Oriental nunca la había aceptado. Los reformadores protestantes del siglo XVI también la cuestionaron. El estudioso francés Jacques Lefebvre d'Etaples argumentó en su contra ya en 1517, el mismo año en que Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Pero la identificación estaba tan profundamente arraigada en la cultura occidental, en el arte, en la devoción, en la imaginación popular, que corregirla llevó un tiempo extraordinariamente largo. La imagen de la Magdalena penitente se había vuelto demasiado útil, demasiado central en la manera en que la Iglesia hablaba del pecado, el perdón y la redención. Abandonarla significaba admitir que una de las historias más populares del cristianismo estaba construida sobre un error. El punto de inflexión llegó en 1969, cuando la Iglesia Católica Romana revisó discretamente su calendario litúrgico. En el nuevo calendario, la festividad de María Magdalena del 22 de julio ya no la identificaba ni con la mujer pecadora ni con María de Betania. Las tres mujeres fueron finalmente reconocidas como personas distintas. Después de casi 1400 años, la Iglesia corrigió oficialmente el error de Gregorio, 14 siglos para corregir un solo sermón. Y ocurrió tan discretamente que la mayoría de los católicos ni siquiera se enteraron. Pero el momento más importante llegó décadas después. En junio de 2016, el Papa Francisco elevó la celebración litúrgica de María Magdalena de memoria a fiesta. Esto podría sonar como un cambio técnico menor, pero en la práctica litúrgica católica fue significativo. Una fiesta tiene el mismo nivel de celebración que se otorga a los apóstoles varones. Al elevar su día festivo, Francisco estaba haciendo una declaración teológica. María Magdalena merecía el mismo honor litúrgico que Pedro, Pablo, Santiago y Juan. El decreto que acompañaba esta decisión la llamó explícitamente la Apóstol de los Apóstoles. Ese antiguo título, usado por primera vez por Hipólito en el siglo III,
fue ahora oficialmente respaldado por el Vaticano. La Iglesia finalmente decía en público lo que los evangelios siempre habían mostrado. María Magdalena no fue una pecadora reformada que acompañaba a los discípulos. Fue una líder, una testigo y una apóstol por derecho propio. El arzobispo Arthur Roche, quien presentó el decreto, dijo que la decisión pretendía reflejar más profundamente la dignidad de la mujer, la nueva evangelización y la grandeza de la misericordia divina. Son palabras diplomáticas, pero el mensaje de fondo era claro. La Iglesia reconocía que se había equivocado durante mucho tiempo. Y las consecuencias de ese error no fueron solo teológicas, fueron reales y devastadoras. Durante siglos, María Magdalena fue la patrona de las mujeres caídas. Las instituciones para reformar a las prostitutas se llamaban Casas de la Magdalena, Lavanderías de la Magdalena, Asilos de la Magdalena. En Irlanda, las lavanderías de la Magdalena se hicieron tristemente célebres por el maltrato a mujeres que eran encerradas, obligadas a realizar trabajo no remunerado y tratadas como pecadoras simplemente por estar embarazadas, ser solteras o ser consideradas inmorales por la sociedad. Esas instituciones tomaron su nombre de la falsa idea de que María Magdalena fue una prostituta, un error histórico cometido en el año 591 después de Cristo. Tuvo consecuencias reales para mujeres reales durante más de 1000 años. Solo en Irlanda se estima que 30.000 mujeres pasaron por las lavanderías de la Magdalena entre los siglos XVIII y XX. La última no cerró hasta 1996. Estas mujeres fueron encerradas, obligadas a hacer trabajo no remunerado lavando ropa y tratadas como moralmente irredimibles. Muchas fueron enterradas en tumbas sin nombre. En 2013, el gobierno irlandés se disculpó formalmente por el papel del Estado en las lavanderías de la Magdalena. La disculpa reconoció lo que las sobrevivientes habían sabido desde siempre. Estas instituciones estaban construidas sobre la crueldad, no sobre la misericordia. Y la mujer, cuyo nombre llevaban, habría quedado horrorizada por lo que se hizo en él. La corrección del error de Gregorio importa no solo como un punto de estudio bíblico. Importa porque una historia equivocada sobre una mujer moldeó el sufrimiento de miles de otras a lo largo de los siglos. Corregir la historia tiene consecuencias reales. Hoy, el consenso académico es claro. María Magdalena fue una mujer judía de la ciudad de Magdala. Fue sanada por Jesús de una condición severa descrita como 7 demonios. Se convirtió en una de sus seguidoras más devotas. Financió su ministerio, estuvo presente en la crucifixión y en la tumba, fue la primera testigo de la resurrección y fue comisionada por Cristo resucitado para anunciar esa resurrección a los demás discípulos. Todo lo demás, la etiqueta de prostituta, la relación romántica con Jesús, la cueva en Francia, pertenece al ámbito de la tradición y la leyenda posteriores. Empezamos esta historia con una mujer caminando hacia una tumba al amanecer, esperando la muerte, encontrando la vida y recibiendo el encargo de ir a compartir lo que había presenciado con las personas que más necesitaban escucharlo. En muchos sentidos, ese momento en la tumba es toda la historia, no solo de María Magdalena, sino de lo que significa la resurrección. La primera persona a la que Jesús se apareció no fue el discípulo de más alto rango, no fue el que tenía las conexiones más fuertes o la voz más fuerte, fue la que se presentó, la que se quedó cuando los demás se fueron, la que fue a la tumba cuando no había razón para tener esperanza. Y si lo piensas, ese patrón se repite a lo largo de toda su historia. En la cruz se quedó cuando los hombres huyeron. En la tumba permaneció cuando Pedro y Juan se fueron a casa.
Ante el emperador, si creemos la tradición oriental, habló cuando el silencio habría sido más seguro. Y en la memoria de la iglesia primitiva, su voz persistió incluso cuando otros intentaron borrarla. La vida de María Magdalena después de la resurrección, ya sea que viajara a Éfeso o a Francia o a algún lugar que nunca conoceremos, fue moldeada por ese encuentro en el jardín. Había visto al Señor resucitado, lo había escuchado decir su nombre. Y nada, ni el escepticismo de los demás discípulos, ni la persecución de las autoridades, ni el paso del tiempo pudo arrebatarle eso. Durante 2000 años su historia ha sido contada, recontada, distorsionada, corregida y contada de nuevo. Ha sido pintada como una pecadora arrepentida, una esposa secreta, una ermitaña contemplativa, una evangelista viajera y una apóstol. Algunas de esas versiones están más cerca de la verdad que otras, pero a través de todas ellas, una cosa ha permanecido constante. Es recordada, es honrada, y el mensaje que Jesús le dio en la tumba nunca ha dejado de ser proclamado. He visto al Señor. Eso es lo que dijo a los discípulos. 4 palabras, el primer testimonio cristiano, pronunciadas por una mujer a la que el mundo intentó silenciar, confundir y olvidar. Y sin embargo aquí estamos, 2 milenios después, todavía contando su historia. Hay iglesias dedicadas a ella en todos los continentes. Su día festivo es celebrado por católicos, ortodoxos, anglicanos y luteranos por igual. Los estudiosos la investigan, los artistas la pintan, los peregrinos visitan sus santuarios. Para una mujer que aparece solo en un puñado de pasajes bíblicos, su impacto en la civilización ha sido asombroso. Y quizá lo más significativo es lo que representa para millones de personas hoy en día. No la versión distorsionada, no la pecadora arrepentida ni la esposa secreta, sino la verdadera María Magdalena, la que fue sanada y respondió con devoción total, la que se quedó junto a la cruz, la que fue a la tumba, la que recibió la confianza de llevar el mensaje que lo cambió todo. La historia intentó convertirla en alguien que nunca fue, una prostituta reformada, un personaje secundario, una advertencia sobre el pecado y el arrepentimiento. Pero el registro bíblico cuenta una historia diferente. Cuenta la historia de una mujer con recursos que lo dejó todo para seguir a un maestro de Nazaret. Una mujer que permaneció junto a la cruz cuando los hombres más valientes no fueron capaces de quedarse. Una mujer que fue elegida de entre todas las personas del mundo para ser la primera en ver a Cristo resucitado y la primera en anunciar lo que había visto. Eso no es una nota al pie en la historia de otro. Esa es una historia con vida propia. Quizá la verdadera historia jamás contada de María Magdalena no trata de a dónde fue ni de cómo murió. Quizá se trata de que cuando todos los demás se rindieron, ella no lo hizo. Y eso marcó toda la diferencia. La historia de María Magdalena es una de las decenas de vidas ocultas en las páginas de las Escrituras que la mayoría de la gente nunca llega a conocer. Si quieres ver cómo se desarrolló la historia de otra figura bíblica después de que la Biblia deja de contarla, ese video está en pantalla ahora mismo. Y si llegaste hasta el final de suscríbete. Hay mucho más de dónde vino esto.